Los buenos días al país. Un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana por Color Visión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Buenos días, doctor. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le ha entrado el 2025, Bueno, sí, con mucha, digamos, expectativa, ¿verdad? Muchas expectativas. Qué bien, qué bien. Mire, hay muchos desafíos para este año. Muchos desafíos. Hay que analizar también la situación de la justicia y la renovación del gobierno que tendrá que hacer el presidente Luis Abinader, porque este 2025 puede ser determinante para lo que espera la población de parte del presidente Luis Abinader al final de su jornada. Es decir, estamos proyectando a 2028, pero estos meses de 2025 determinantes, porque usted perfila ya los ajustes para ir presentando soluciones a los problemas nacionales. Vámonos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad CUET anunció una serie de medidas destinadas a combatir el fraude eléctrico y realizar ajustes que permitan mejorar el servicio energético en la República Dominicana mediante un esquema de control del abastecimiento. De acuerdo con la entidad, se trata de cortes eléctricos de hasta 3 horas en los circuitos donde las pérdidas superan el 50%, explicó el Consejo. No podemos continuar con el mismo modelo sin que esto afecte el futuro del servicio eléctrico para todos, destacó la institución. De acuerdo al informe del Banco Central de la República Dominicana sobre la inflación, los precios de al menos 9 alimentos o rubros básicos aumentaron 1.53% en diciembre del año 2024. El grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, que incluyen los productos que cerraron en alza: plátanos verdes, pollo, ají, cebollas, café, guineos verdes, huevos, papas, arroz, entre otros, influyó en gran medida al ligero incremento que experimentó la inflación en el mes anterior. El Banco Central de la República Dominicana informó que durante el año 2024 las remesas recibidas alcanzaron la cifra de 10.756 millones de dólares, lo que representa un aumento de 598.8 millones de dólares para una variación de 5.9% en comparación con el año anterior, reflejando un resultado alineado con las proyecciones de la institución. En particular, en el mes de diciembre se recibieron 1.003.5 millones de dólares por este concepto, lo que significa un incremento interanual de 6.2%. Tras el incidente registrado entre agentes policiales y militares con un grupo de campesinos que se oponen a la construcción de una nueva presa de cola de la empresa minera Barrick Gold, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, informó que el próximo lunes las partes sostendrán un encuentro para buscar una solución al conflicto. Santos comunicó que a la reunión también asistirán representantes del Ministerio de Energía y Minas, la Iglesia y él mismo en su calidad de senador de la provincia Sánchez Ramírez. El presidente Luis Abinader promulgó la nueva ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora llevará el número de 1-25 y que le quitó al Poder Ejecutivo la facultad para elegir al Procurador General de la República. El nuevo texto legal faculta al Consejo Nacional de la Magistratura para designar a ese funcionario a partir de una persona propuesta por el mandatario, algo que, según el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Anteliano Peralta, podría ocurrir en febrero de este año. Y en el ámbito internacional, el gobierno haitiano informó de que sus prioridades para el año 2025 son el restablecimiento de la seguridad nacional, la organización de un referéndum constitucional y la celebración de elecciones generales conforme al llamado Acuerdo Político para una Transición Pacífica y Ordenada de abril pasado. En un comunicado, el gabinete indicó que la seguridad sigue siendo una de sus principales prioridades y señaló que el recrudecimiento de la violencia de las bandas constituye una amenaza para el futuro del país. Seguimos en Haití. Al menos 5.601 personas murieron en Haití durante el año 2024 como consecuencia de las acciones de bandas criminales, 1 millar más que el año anterior,
lo que demuestra que la violencia se agudiza, según informaciones verificadas por la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Además, 2.212 personas resultaron heridas y 1.494 fueron secuestradas, según las cifras de la oficina, con sede en Ginebra. Estas cifras por sí solas no pueden captar el horror absoluto en Haití, pero muestran la violencia incesante a la que se está sometiendo a la población, señaló el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. Este año 2025, que recién estrenamos, comienza con muchos desafíos para el gobierno y para la sociedad dominicana. Pero para el gobierno, sobre todo el presidente Luis Abinader, que tiene la responsabilidad de conducir los destinos de la nación, hay dos aspectos fundamentales, doctor. Independientemente de que hay que seguir trabajando con la salud, con la educación, la seguridad ciudadana, hay dos aspectos fundamentales. Primero, la deuda externa, que está alcanzando niveles de mucha preocupación, y además el déficit energético. Son dos aspectos que le están sacando muchos recursos al presupuesto de la nación. Son dos aspectos que se están convirtiendo en un nudo que impide que se sigan desarrollando políticas que permitan el crecimiento y el desarrollo en la República Dominicana. Por eso se comenzó a hablar desde la campaña electoral la necesidad de una reforma fiscal estructural en la República Dominicana. El presidente lo hizo con mucha valentía, lo planteó siendo candidato. Mucha gente dijo, el presidente está loco. El presidente tiene problemas que en plena campaña está hablando de una posible reforma fiscal y de una reforma constitucional. Sometió a la constitucional, quedó pendiente de la fiscal. Tan pronto el presidente ganó las elecciones, entonces convoca a los líderes políticos y al empresariado nacional, a sectores sociales, y somete un proyecto de reforma que generó múltiples rechazos por algunos aspectos que tocaban de manera directa a las clases más pobres y a la clase media, y el presidente, para evitar que la imagen del gobierno se viera tan afectada, retira el proyecto. Pero eso está ahí como una necesidad fundamental, porque la deuda externa está alcanzando el 47% del Producto Interno Bruto en la República Dominicana, y se está pagando una gran cantidad de recursos en intereses que son una carga insoportable para el gobierno, para el Estado dominicano. Y además, el sector energético, ese subsidio que cada año tenemos que pagar, ya alcanza los 1.500 millones de dólares. Alrededor de 90.000 millones de pesos hay que destinar cada año para el subsidio energético, y no hay posibilidad de que se pueda solucionar para ahora. Entonces, yo creo que el presidente tiene que prestar atención a estos dos temas, doctor, para poder seguir avanzando y para evitar que la economía dominicana, que es una de las que más va a crecer, de la que más creció en el 2024 y de la que más va a crecer en el 2025, siga sus niveles de crecimiento. Mire, yo siempre he insistido y seguiré insistiendo en que el problema fundamental es la política de gasto corriente en sistemas como el nuestro. Yo me puse a revisar, por ejemplo, el plan de acción de un economista importantísimo que alcanzó la presidencia de uno de los países con el déficit fiscal más grande de todo este continente, que es Argentina, que le caía muy mal a mucha gente, pero resulta que parece que las medidas heroicas que ha tomado allí, que tienen que ver mucho con el recorte radical de gasto. Lo que pasa es que los economistas plantean que el gasto tiene dos vertientes, ¿verdad? Y que tiene efectos a corto, mediano y largo plazo en la economía. Por ejemplo, y efectos positivos y negativos. Por ejemplo, el gasto corriente tiene los efectos positivos, genera empleo, fomenta el consumo, ¿verdad? Fomenta la inversión privada, la producción, ok. Pero entonces tiene un problema, y es que sacrifica el gasto de capital, que es el que verdaderamente asegura el crecimiento y el desarrollo económico. Te dinamiza la economía. Efectivamente. Claro. Entonces, en ese orden, el asunto es que aquí no podemos seguir con la política del canguro, es lo que yo le llamo, que esconde la cabeza, ¿verdad? Porque ante el peligro, y deja el cuerpo afuera. Señores, es como, hay que llevarse de lo que hace el pueblo llano, que sin recursos y sin nada sobrevive. ¿Por qué se lo digo? Porque yo vengo de ese sistema económico, de
del sector más bajo de la población, ¿cuál es? Que sencillamente se ajustan las sábanas, se arropan hasta donde le alcanza. No están inventando. Entonces aquí hay un problema. Cuando usted analiza y ve la cantidad enorme de gastos que hay aquí, de cosas innecesarias, una proliferación, bueno, ya el gobierno hay que reconocerle que comenzó a reducir la proliferación de ministerios y direcciones que no sirven para nada. Y todavía quedan muchos que no sirven absolutamente para nada, porque yo no sé en qué contribuyen. No voy a mencionar porque eso no es mi papel. Ese es el papel de los que administran la cosa pública. Porque para algo la ciudadanía elige a los gobernantes para que tomen las decisiones. Yo estoy de acuerdo con que hay que consultar, pero no esperar que le autorice el sector tal o cual a hacer tal cosa. No, porque para eso son las instituciones. Ante todo, la más fundamental, que es el Congreso. Cuando tú tienes un Congreso, como lo llaman de manera despectiva, gomígrafo, que lo que hace es que le pone un sello a lo que dice el Ejecutivo, no vamos a salir de eso. Tenemos que equilibrar. Entonces, en ese orden, yo entiendo de que si no empieza a reducirse el gasto, fíjese, el resultado, por ejemplo, de la política durísima, porque ha sido bien difícil para ese país, sin embargo, ha empezado a dar los frutos, redujo el déficit, bajó la inflación. Claro está, hay medidas ahí muy duras. Pero mire cómo ha tenido que hacerlo. Ha tenido que hacerlo en medio de una crisis. Exacto. Una crisis de las peores que ha sufrido Claro. Argentina en los últimos años. Entonces, eso es lo que se ha tratado de evitar aquí, que tengamos que comenzar a tomar medidas cuando la crisis nos está golpeando. Entonces, ¿qué es lo más aconsejable? ¿Y qué es lo que han estado diciendo los diferentes representantes de organismos internacionales al país, a las autoridades dominicanas? Que hay que sentarse a establecer un plan que le permita al Estado tener la capacidad de recaudar los fondos que necesita para responder a las necesidades de la población. Porque es que cada año, doctor, estamos elaborando un presupuesto deficitario. Un presupuesto, mire, este año el déficit del presupuesto nacional fue de 200 y pico de miles de millones de pesos. ¿Sabe dónde se buscaron ese dinero? Con préstamos internacionales. ¿Sabe de cuánto es la deuda externa a noviembre de este año, del año pasado? 40.432.6 millones de pesos. Agréguele lo de diciembre. Pero además de eso, la deuda del sector público no financiero, que incluye toda la deuda del Estado, excepto la parte del sector financiero nacional, eso no incluye lo del Banco Central, 57.437 millones de pesos, de dólares. ¿Dónde está el problema? Todo eso representa el 46.1% del Producto Interno Bruto. ¿Dónde está el problema? Que cuando usted tiene que pagar esos intereses, usted tiene que dejar de pagar la deuda. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que una buena parte de los recursos que tenemos que pudieran ser destinados a resolver problemas nacionales, los estamos destinando a pagar intereses de la deuda. Pero además tenemos que salir a buscar cada año cerca de 1.500 millones de dólares para seguir subsidiando el sector energético, donde hay una gran deficiencia, porque las distribuidoras de energía eléctrica, ¿qué ocurre? Que te compran energía eléctrica y te cobran el 37%, y así no es posible llenar tapar ese muy bien hoyo. enfocado. Sin embargo, si no se toman medidas, vamos hacia ese fracaso. Estoy de Porque si hay que acuerdo. seguir endeudando el país, vamos a caer en ese default, como le llaman. Estoy de acuerdo. Entonces, tienen que aplicarse políticas de reducción de gastos. Es que no, es que lo que dije rápidamente, yo le voy a referir lo que le he dicho siempre. Es una familia que tiene los ingresos limitados. No es que no busque más ingresos, pero tiene que recortar gastos, porque ¿quién es que va a pagar entonces eso? ¿Lo que reciben la mayoría de esos gastos, que es un sector mínimo de la población, o la población completa? Estoy de acuerdo con usted, doctor. Claro, hay que reducir gastos, Claro. y hay que invertir más en gastos de capital, que es lo que te mueve la economía. Esas recomendaciones se las han hecho los economistas criollos, economistas internacionales. Claro que sí. Pero además de eso, doctor, la reforma que se necesita. No se le puede tener miedo a esa reforma. Hay que darle al Estado, reitero, la capacidad de responder a las necesidades del país. Vamos a hacer la pausa. En los 44 años que yo tengo ligado al mundo de la abogacía, resulta que, claro que estoy un poco retirado ya, pero resulta que siempre he escuchado prácticamente el mismo discurso todos los 7 de enero de cada año. Es como algo
como que es como una especie de guión, ¿verdad? Ah, Que se le cambia la fecha le cambia la y fecha. el número de las páginas. Porque fíjese, por ejemplo, el magistrado honorable, el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, se queja una vez más de la mora judicial y del atraso de muchos jueces. Es lo mismo, ¿verdad? Diríamos, evacuación, como se dice en derecho, de las sentencias. Pero resulta que, por ejemplo, él pone un ejemplo de una señora con 3 años, ¿verdad? 13. O 13 años. 13 años. Pues déjeme decirle al magistrado que a mí me citaron hace unos días para un fallo de la Suprema Corte que anuló una sentencia del 2010. 14 años. 14 años, No me diga. para que usted sepa. Y entonces Wow. resulta que a mí me citaron para una audiencia de la Corte de Apelación porque anuló la sentencia y la envió a la Corte. Entonces, eso es un mal de fondo que no va a terminar nunca aquí. Usted dirá que yo soy pesimista, claro que lo soy, porque después de tanto tiempo en lo mismo, más de lo mismo, uno llega a la conclusión de que todo es sencillamente pura palabra y nada de acción. Porque ¿qué impide, por ejemplo, que la autoridad, ¿verdad? Y todo ese dineral que se gasta en ese Poder Judicial, que yo creo que hace una buena labor desde el punto de vista general, pero que desde el punto de vista particular tiene que focalizarse en equilibrar la producción de sus fallos? Tienen todo el modernismo a su favor, tienen buenos sueldos, tienen seguridad, diríamos, laboral, Sí. ¿verdad? No, el capricho de un politiquero no lo va a sacar del puesto. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Qué fuerza poderosa, misteriosa impide que los jueces viertan sus fallos en tiempo adecuado? Que la ley establece los límites para el fallo e inclusive tiene sanciones para los jueces que no la aplican, pero yo nunca he visto que han sancionado a un juez. Quizás lo han hecho en otra época, Sí. pero que yo no he visto a un juez sancionado porque no haya fallado en el tiempo que manda la ley. Pero hay que admitir que ciertamente hay un cambio en función de lo que representaba la mora judicial hace muchos años atrás, pero todavía sigue siendo significativo. Es más, 2 casos en que ciudadanos tengan que esperar 14 años, 13 años para un fallo. Oiga, 2 casos solamente. Oye. Es un escándalo. Imagínense el 46% de los casos penales. Óigame, el 46% de los casos penales. Él dice que en términos generales la mora judicial se ha reducido a un 20 y pico por ciento, pero en la parte penal todavía sigue siendo mayor. Ahora, ellos están conscientes de que tienen que seguir trabajando en esa dirección, porque, óigame, una justicia tardía es como si no existiera. Entonces, como decía usted, doctor, con tanto modernismo, con recursos, con jueces que tienen mayor oportunidad de prepararse para agilizar los procesos, pero mecanismos también diferentes para la agilización del proceso, no se justifica que tengamos una mora judicial tan elevada. Hay que seguir trabajando en esa dirección, porque en los países donde la justicia tiene dificultades, no hay proceso de desarrollo. Nosotros, oiga eso, doctor, Sí. en la medida que nosotros logramos que la justicia iniciara un proceso de transformación, en esa medida de cambio constante de la justicia, se ha ido desarrollando el país. Sí. Ahora, para lograr mayores niveles de desarrollo, la justicia tiene que también lograr ser más efectiva. Cierto. Observemos que en el 94, cuando se hace el famoso Pacto por la Democracia, se hace la reforma constitucional y se crea un mecanismo diferente, que entra se hace una ola de reforma, a partir de ahí viene un proceso de transformación, de cambio en la justicia. ¿Usted no recuerda, doctor, los escándalos aquellos de los diplomáticos, de la famosa inseguridad jurídica en la República Dominicana? Ese proceso prácticamente se sepultó por los cambios que se fueron dando en la justicia, en la jurisdicción inmobiliaria, en los tribunales, pero esa parte que falta, independientemente que no sea un porcentaje mayor al de los casos que están siendo solucionados, sigue teniendo su efecto en el proceso de desarrollo de la República Dominicana. Por eso la gente sigue percibiendo todavía que la justicia no es efectiva, porque ¿qué puede decir una señora que tiene 13 años esperando el fallo de un caso del incendio de su vivienda en Puerto Plata? ¿Qué puede decir un ciudadano como el caso suyo, que lo llaman 14 años después, cuando usted ni siquiera recordaba ese caso, para ir a escuchar un fallo en la Suprema Corte de Justicia? Mire, déjeme añadirle algo en este punto.
para completar mi concepción, porque yo le hablo con conocimiento de causa, Claro. de lo que he vivido. Bueno, usted acaba de citar un caso Sí, mire, de 14 años que usted como Claro, abogado lo ha y eso- llevado. y no mencioné otro. Claro. Bueno, déjeme decirle una cosa. El magistrado, honorable magistrado, presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque yo estoy respetando la institución, no la persona. Pues la persona puede ser lo que sea, pero la institución. Él también señala el Festival de Prisiones Preventivas. Mire, el símbolo que a mí me enseñaron cuando yo entré a la Facultad de Derecho, que representa la justicia, es la diosa Temis, ¿verdad? Una señora con una venda, una espada y una balanza. Resulta que a mí no me llamó la atención la balanza y la espada, porque el profesor nos explicaba que esa balanza era el equilibrio y la espada era el rigor de la ley, sino la venda. Porque esa venda decía que estaba ciega, no distinguía. Pero esta justicia, si por lo menos no es ciega, es tuerta. ¿Por qué razón? Porque, amigo, aquí la élite, los poderosos económicos, los grandes delincuentes, no van a la cárcel y si van a vivir en un resort con todos los powers, mientras que los que se roban un salami, y no me vengan con cuentos a mí, porque yo tengo mucho tiempo en este planeta y he visto lo que ha habido aquí. Aquí ha habido jueces que han tenido el tupé de condenar a un pobre infeliz que se robó un salami y una mano de plátano a años de prisión. Por Dios, ni siquiera tomaron en cuenta de que existe lo que se llama el robo famélico. Sí, robo por hambre. Entonces, Sí, claro. por Dios, o sea, no me hablan a mí de festivales. Claro, festivales para los que no tienen poder y para los que pueden, diríamos, porque hay gente ahí que... Y usted ve los casos de gente con poder que se van cayendo en la ruta, se van perdiendo. Sí, a mí no me pueden venir con historias. Festivales, sí, cierto. Hay mucha prisión preventiva de cosas que no la meritan. Incluso hay gente ahí que se ha pasado 3 y 4 veces encerrado que no le han dado una medida de coerción. Y que es una contradicción, doctor, con respecto a lo que fue todo un gran debate para aprobar en República Dominicana un nuevo Código Procesal Penal. ¿Qué buscaba ese código? Bueno, que la gente que no cometía un crimen, como un asesinato en serie, como la muerte de un niño, qué sé yo, crímenes de esos que, o un acto, como dicen ustedes los abogados, de sangre, de sangre. Sí. Sí, Entonces, de sangre. que esa gente que no representaba peligro de fuga, que esa gente siguiera sus procesos desde su casa, con un grillete, con un localizador, con una garantía económica, una presentación periódica. Son 7 medidas de coerción, pero la favorita de los jueces es la prisión. Y por eso usted tiene la cárcel llena de presos que no deberían estar ahí, sino siguiendo su proceso desde su casa, que es una cosa que a mí me llama la atención. Ha habido una contradicción en función de lo que se pregonó cuando se promovió ese código, y por eso tenemos ese festival de prisión preventiva y de presos ahí esperando soluciones en la cárcel. Pero en sentido general, doctor, yo entiendo que Luis Henry Molina, que es el último de los presidentes de esta etapa del proceso de transformación de la justicia, tiene que hacer un esfuerzo mayor para seguir creando las condiciones de una justicia realmente fortalecida. No vamos a decir independiente, porque del todo no va a ser independiente. Aquí hay demasiados intereses en este país. Aquí hay demasiados intereses y sabemos que tanto la Suprema Corte de Justicia como en diferentes ámbitos de la justicia dominicana ha ido gente apadrinada por los líderes políticos y por eso vemos diferentes fallos ahí que a veces son una vergüenza. El caso de Odebrecht es una vergüenza para la sociedad dominicana. ¿Y qué ha primado ahí? Bueno, usted citaba que los intereses políticos le han quitado la venda a la diosa Temis, que ha fallado con un ojo abierto, aunque la tenga de un lado, y así ha fallado en muchos casos. Bueno, ojalá que esto sirva para seguir trabajando y fortaleciendo la justicia dominicana. Ahora viene un proceso de convocatoria del Consejo de la Magistratura, hay que elegir 5 jueces en la Suprema Corte de Justicia. Ahora sí llevemos ahí a gente que esté interesada en hacer las cosas diferentes, en seguir fortaleciendo, y que Luis Henry Molina se encargue de fortalecer los procesos en los juzgados de paz, los juzgados de primera instancia, en la Corte de Apelación y en la propia Suprema, para que no estemos fallando casos 14 años después. Vamos a la pausa, regresamos en breve con más contenido aquí en Espejo 360. No se muevan. Hay una gran expectativa en torno a las medidas que pudiera tomar el presidente Luis Abinader para relanzar su gobierno en este año 2025. Bueno, finalizamos ciertamente 2024
con algunos funcionarios renunciando de sus posiciones, presentando al presidente carta de renuncia, pero uno entendía que eso era porque son instituciones que, como parte de ese proceso de reducción de gastos en el tren administrativo, pues son instituciones que se van a fusionar con otras, o que se están fusionando con otras, o que van a ser eliminadas, y lógicamente, al cumplir esos procesos, estaban presentando su carta de renuncia. Por esta semana renunció la ministra de Cultura. Es un rum que venía de hace mucho tiempo. Hace 6 meses que a mí me dijeron que la ministra de Cultura iba a ser destituida por el presidente Luis Abinader y que ella le había pedido que le diera un tiempo más para montar la Feria del Libro, que le diera hasta enero, pero me sorprendió que ella presentó una carta de renuncia. Entonces me preguntaba yo, ¿será que hay una nueva política de parte del gobierno de que los funcionarios renuncien para evitar la cancelación? Como parte de una estrategia, pero esa estrategia puede ser peligrosa, doctor. ¿Sabe por qué puede ser peligrosa? Porque el presidente siempre tiene la potestad de destituir a alguien que entienda que no está haciendo su función o que entienda que ya es suficiente y hay que dar oportunidad a otra persona para ocupar esa posición y que me pueda dar mejores resultados. Ahora, si para evitar que esa persona sea cancelada o destituida, usted va a permitir que le envíen una carta cada 15 días a su despacho, entonces la imagen que se va a dar es que su gobierno se está desmoronando. La imagen que se va a dar es de que la gente se quiere ir de su gobierno y yo creo que no es así. Ahora, usted tiene que mandar una señal de relanzamiento de su gobierno en este año 2025. Hay mucha gente que está ahí que cumplió con su papel. Hay mucha gente ahí que no le va a dar el resultado que usted debe presentar al final de esta jornada de 8 años. Entonces esa gente usted tendrá que quitarla y darle una fortaleza a su gobierno en estos 4 años, sobre todo con tanta gente aspirando a la presidencia de la República y que tiene posiciones importantes en su gobierno. Cierto, mire, yo extrapolo, eso que usted dice que está bien correctamente enfocado, pero extrapolo a lo que decía el profesor Bosch. Siempre lo citaré porque a la generación mía, sin tener que ser de ningún partido, él enseñó esa generación con sus charlas. Yo empecé a oír ese señor cuando yo tenía como 14 años o 13 años, hablando de política y cosas, algunos pueden entender. Mira, él decía que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven, y las que no se ven son las más peligrosas, decía el profesor Bosch. Entonces son impredecibles. Yo veo, por ejemplo, en esta gestión actual del presidente, una oportunidad de oro para él relanzarse, tal y como usted afirma, pero debe él prácticamente eliminar un elevadísimo porcentaje de gente que no sirve para nada ahí. No sirve para nada porque no ha hecho nada. ¿Pero cómo así? Lo que ha hecho es gastar dinero, pero no tiene resultado para él, porque un presidente no es un todólogo. Claro. Él se apoya en la gente que él entiende que va a seguir, porque el líder es él. Claro. Y yo aprendí en mi tiempo de estudios eclesiásticos y cosas en la iglesia donde yo estuve, que el líder es, o sea, los que siguen al líder, lo siguen porque tienen la misma visión del líder. Oiga bien. No, y usted lo nombra a ellos buscando resultados. Claro, entonces... Sí, en función de sus capacidades y de conocimientos. Claro, entonces si esas personas no tienen la visión del líder, que es el presidente, no lo van a seguir. No van a tener el celo de que su gestión tenga los resultados que espera el líder. Que al final de cuentas el líder le rinde cuenta ¿a quién? A la comunidad que lo eligió. Sí. Y es la que paga todo eso. A la población. Claro, entonces, ¿por qué le digo eso? Esa es la parte que se ve, la que él puede relanzarse, porque él no tiene compromiso a mi juicio, prácticamente con nadie, porque no va a buscar un tercer periodo. Y eso está claro. No, ya lo puede. Ya, o sea, no puede. No puede No. ni quiere, según tengo entendido. Entonces, visto eso, podríamos ver la parte que no se ve. A mi entender, yo podría estar equivocado, pero para mí, recuerde que siempre he afirmado que nuestro país es una colonia política y económica de los Estados Unidos, quiérase o no, quiérase o no, con visos de cierta colonización sutil al polo opuesto de los americanos. Sí. Te entiendo que aquí se le debe a China un cuarto grandísimo también. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que el resultado de las elecciones en Estados Unidos ha tenido un efecto devastador a nivel de muchos lugares. Por ejemplo, ahí está el caso de Justin Trudeau, que se renunció, porque es que la contradicción con ese nuevo gobierno le va a crear un problema serio a Canadá. Y mire lo que ellos deciden, salir de eso, adelantar las elecciones, ¿verdad? Y ponerse al día con lo que está sucediendo y va a suceder en este año. Claro. Yo creo que el presidente actual sabe que lo que viene es una cosa un poquito problemática, porque lidiar con ese tipo de gobierno no es tan fácil.
Sí. No es tan fácil. Pero No es que se tienen que supeditar a lo que digan, no. Sí. Es que recuerde que nosotros, como le digo, tenemos mucha dependencia de organismos internacionales. sí, Ese es el problema. Pero independientemente de eso, de organismos internacionales y cualquier otro asunto, lo que pasa es que el presidente Abinader va a tener mucha presión interna. Sí, Primero, claro. hay mucha gente que el presidente Abinader no ha podido nombrar en su gobierno, ni en los primeros 4 años ni en este, porque hay gente que no la ha podido mover. E hizo mayores compromisos en el pasado proceso electoral. Justamente. Entonces tiene esa presión, tiene que hacer ajustes en su gobierno, pero además tiene una cantidad de gente aspirando que no va a poder detenerla. Y esa gente no se va a concentrar en gobernar. Y a quien le van a pedir resultados de los 8 años de gestión es a Luis Abinader, no es a esos precandidatos. Entonces, en función de eso, él está obligado a hacer ajustes. Además de que va a comenzar a sentir presión. Esta semana Hipólito Mejía estuvo en un programa aquí en Colorvisión, en Hoy Mismo. ¿Y qué dijo Hipólito Mejía? Que la candidatura de Carolina Mejía a la reelección en la alcaldía de la capital fue producto de un pacto con Luis Abinader. Él nos dio muchos detalles de ese pacto. Ya usted sabe. ¿Quién sabe lo que negociaron Hipólito y Luis Abinader? Y lo peligroso que puede ser eso para el futuro de ese partido, para la unidad de ese partido. Pero por lo menos dijo que nadie va a apoyar a nadie. Es decir, que Luis Abinader se comprometió con ellos a que va a ser neutral. Es lo que uno interpreta, a que va a ser neutral. Es decir, que bien temprano ya Hipólito Mejía quiso marcar ese territorio con respecto a su pupila, que es su hija, y que ha dicho que la va a defender, y que está reclamando equilibrio. Cuando Hipólito reclama equilibrio, está diciendo, no me impongan el poder del Estado en este proceso interno, como hizo Danilo Medina con Gonzalo Castillo, y que fue lo que provocó la salida de Leonel Fernández del PLD. Eso le está diciendo Hipólito Mejía. Entonces, en función de eso, Abinader sabe que viene una situación difícil y que tiene que poner en los cargos importantes a gente que se mantenga al margen de esos procesos, o que la mayor parte del tiempo lo dediquen a buscar resultados en las políticas públicas para él poder presentar resultados al final de su jornada. Claro. Es decir, es un momento que no es muy fácil para el presidente Abinader, lo decíamos al final del pasado año, y es así, doctor, es así. Por eso es que yo siempre le he afirmado a usted aquí que el partido que está en el gobierno no ha superado el fantasma de la división que siempre lo acompañó. Porque por los intereses particulares y los grupos se van formando, y yo se lo dije, usted dice, no, que ellos no, tendencias, sí. Lo que pasa es que la tendencia en los tiempos de Peña, Balaguer, Bosch, eran ideológicas y hoy son económicas. Hoy que el dinero abunda en todo el que aspira. En esa época no abundaba, en esa época había que hacer revistas para vender a 2 pesos con una firma y cosas de esas. Entonces, lo que quiero decirle con esto a usted es que lamentablemente, si eso no se detiene a tiempo y se ponen de acuerdo, podría ser que le sucediera lo que le sucedió al PLD en el 2020. Yo le dije a usted en una ocasión que Luis Abinader tiene un momento difícil ahora. Él tiene que ser un hombre árbitro de este proceso. Exactamente. ¿Hasta qué punto él está dispuesto a hacer eso? Bueno, esa es su decisión. La gente está diciendo que él pudiera perfectamente impulsar a Raquel Peña, que era vicepresidenta de la República. Ahora, si él comete el error de apoyar a un candidato, va a impulsar un proceso de división. Va a reeditar lo que pasó en el viejo partido, en el PRD. Bueno, para ellos sería catastrófico. Ahora, lo más conveniente para el PRM es que Luis Abinader se mantenga liderando el proceso sin apoyar a un candidato en particular, que todos vayan en igualdad de condiciones para que quien resulte ganador de ese proceso reciba el respaldo de los demás. Ahora, Luis Abinader tiene que relanzar su gobierno ahora. Tiene que nombrar a gente en determinadas posiciones donde él entiende que debe presentar resultados, porque como usted decía, hay mucha gente que no está presentando buenos resultados en sus instituciones. Entonces, él tiene que hacerlo para garantizar, primero, que en el 28, cuando él se vaya, diga, aquí están los resultados de las propuestas que planteé. Estas están solucionadas, estas están en vía de solución. Y va a ser la carta de presentación, no solo para él, que es el presidente que se va, sino también para los precandidatos, para los candidatos a diferentes posiciones de presidente, vicepresidente, de alcaldes, de diputados. Esa va a ser su principal carta de presentación frente a una oposición que se está fortaleciendo y que tiene mucha posibilidad de competir con posibilidad de desplazar al PRM del poder. Nos vamos a la pausa y regresamos en unos minutos. Indiscutiblemente la situación de Venezuela es muy complicada. Complicada por diferentes factores. Número uno, el aspecto geopolítico
que hay envuelto ahí. Detrás del escenario hay una serie de actores que tienen intereses disímiles y que luchan por el mismo objetivo, como es el caso de los poderes, ¿verdad?, mundiales, que se disputan en la hegemonía de las economías más atrasadas del mundo, que tienen déficit sociales, déficit económico, déficit político, pero que tienen una elevada cantidad de recursos, que son los que utilizan esos países poderosos para mantener su economía y hegemonía. En el mismo orden también, pues, hay una dependencia de tipo económico de Venezuela con esos, digamos, poderes geopolíticos que he mencionado, léase Rusia, léase China, incluso el mismo Estados Unidos tiene sus intereses hasta territoriales en el área. Sin embargo, la parte un poco también compleja es la situación interna, que es el plano político, porque es una sociedad dividida, quieras o no. A pesar de que las elecciones no han sido exactamente definidas, porque no ha habido como una diríamos, decisión definitiva, valga la redundancia, de un organismo creíble, ¿verdad? Pero hay una dicotomía ahí también, porque uno proclama, otro no. Bueno, el asunto es que habrá que ver el desenlace. Pero sí le digo que la situación es explosiva, a mi modo de ver. Yo creo que eso va a tener que obedecer a una gran negociación de alto nivel. El resultado, cualquiera se lo puede imaginar. Pero si no, las partes no se ponen de acuerdo en eso. Hay que evitarle una situación que sea irreversible para Venezuela. Sí. Yo pienso que sí, doctor. Una negociación puede ser determinante ahí en Venezuela porque mientras Nicolás Maduro tenga el respaldo de las Fuerzas Armadas en Venezuela, difícilmente entregue el poder. Y mire, que en las elecciones del 28 de julio pasado, ahí la mayoría de los venezolanos fueron a votar en contra de Nicolás Maduro. Sí. Porque el régimen no pudo presentar las actas para justificar la proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo. Sin embargo, la oposición puso en línea las actas, dando muestra de que quien ganó las elecciones o quien alcanzó la mayoría de los votos fue Edmundo González. Óigase bien, doctor, para que usted vea el nivel de determinación que tiene el pueblo venezolano. Sí. María Corina Machado es la líder de la oposición venezolana. Como el sistema de Nicolás Maduro la inhabilita, tienen que salir rápidamente a buscar a alguien. Consiguen a este señor, Edmundo González, que fue embajador de los pasados gobiernos venezolanos, y que estaba por ahí y lo escogieron como candidato. Y aún así, escogido a última hora, sin ser la principal figura política, le gana las elecciones al presidente Nicolás Maduro. Cierto. La mayoría fue y votó por él. Lo que quiero resaltar es el nivel de decisión. Yo creo que hasta la mayoría de los guardias votó, porque los guardias votan en Venezuela, la mayoría de los guardias votó por la oposición en Venezuela. Entonces, ese nivel de peligrosidad que hay en este momento. Hay dos o tres, o los principales de la cúpula militar que están sustentando a Nicolás Maduro. Cuando uno de esos sea convencido, falsee, se va a producir el golpe en Venezuela. Y el señor Nicolás Maduro va a tener que dejar el poder. Mientras él tenga el sustento de las Fuerzas Armadas, se va a mantener ahí. Ahora, ¿hasta qué punto él pueda contener ese pueblo? Esta semana han sido largas jornadas de protesta. ¿Hasta cuándo él podrá sostener eso? Porque por encima de todo se juramenta como presidente, porque, bueno, se proclamó presidente de Venezuela, se juramenta presidente de Venezuela y tiene el rechazo de la comunidad internacional. Ni siquiera sus aliados lo reconocen como presidente electo de Venezuela. Mire. Ni siquiera sus aliados mandaron o fueron a acompañar la juramentación a Venezuela. Cierto. Porque ni siquiera ellos pueden justificar un respaldo porque él no le ha dado el aval. ¿Cuál es el aval? Bueno, que la institución que dirige los procesos te presenta las actas que te da como ganador, como hicimos nosotros aquí. Aquí dijimos, Abinader ganó las elecciones con 57%. Aquí están las actas. Bien. Y la oposición reconoció de inmediato. Claro, mire, la experiencia demuestra que no hay poder político tan poderoso en el mundo que pueda resistir a una embestida. Me hago entender. Nosotros tuvimos el régimen más diríamos, físicamente poderoso, que se mantuvo más de 3 décadas aquí, y mire cómo terminó. Sí. Entonces, que inclusive sus mismos aliados internos fueron los que atentaron contra él. Pero que digo lo siguiente, que la cordura no es lo que ayuda a muchos
líderes Sí. que se creen, diríamos, todopoderosos por encima de la verdad y la realidad. Por eso lo insisto en que lo que pagan los platos al final de cuentas es el pueblo llano, ¿verdad? Así Sí. que yo entiendo de que, sigo insistiendo, que eso debe llegarse a un gran acuerdo y que la persona, si tiene que salir, que salga de ahí Sí, y dé sí. paso entonces a lo que la gente Ahora, quiere. como usted bien decía al principio del comentario, la situación es cada vez más complicada para los venezolanos, porque contrario a lo que ocurrió con Juan Guaidó, que lo proclamaron presidente en la Asamblea Nacional, porque él era diputado, este no, este consiguió la mayoría de los votos en las urnas. El pueblo está decidido a estar en las calles para presionar la salida de Nicolás Maduro. Es decir, ahora está en un momento, Venezuela está en un momento en que pudiera producirse un derramamiento de sangre para sacar a Nicolás Maduro, porque la gente no soporta más. Además, el presidente Maduro se ha quedado acorralado a nivel internacional. Claro. Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Sí. Recibió esta semana a Edmundo González, pero en América Latina pocos reconocen al señor Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Es decir, que está quedando acorralado a nivel internacional y dentro no tiene apoyo. Es un sistema que está a punto de caer. Si la oposición venezolana persiste y sigue acompañando al pueblo, difícilmente Nicolás Maduro pueda ir mucho tiempo al frente de la presidencia de Venezuela para que vuelva la democracia de ese país y vuelva a florecer esa economía, que es uno de los países más prósperos de América Latina. Usted lo decía, tiene una reserva petrolera más grande del mundo. Claro. Los venezolanos vivían una vida de bonanza, Sí. pero la han llevado por el derrotero y la mayoría anda dispersa por el mundo porque el sistema los ha empobrecido. No sirve, ¿no? Y entonces ahora es que la oposición venezolana y el pueblo tienen que forzar la salida de Nicolás Maduro porque están creadas las condiciones. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates en torno al proceso de toma de posesión en Venezuela, la crisis en Haití y las expectativas de cambios en el gobierno del presidente Luis Abinader. Hemos concluido por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.